Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar el ejercicio 3. Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar el ejercicio 2 de la práctica correspondiente a la unidad 3, en donde se piden algunas de las medidas de tendencia central que hemos desarrollado en la última clase. ¿Sí? Hay algunos ítems de este problema que no lo van a poder realizar debido a que todavía no hemos desarrollado cada uno de los contenidos. Bueno, el ejercicio dice: la tabla siguiente muestra la distribución de las edades de una muestra de 50 postulantes para un programa de capacitación de una empresa. Bien, tenemos la edad de 18 a 20 años, hay 5 postulantes. De 20 a 22 años hay 18 postulantes. Tengan en cuenta que el corchete indica que se considera el 18 y el 20 no. El 20 acá no se considera y el intervalo siguiente tiene la misma forma. Se toma el extremo izquierdo y el extremo derecho se considera abierto. O sea que tengo 5 postulantes que tienen una edad de 18, 19 y listo, porque 20 ya no está contemplado dentro del intervalo. No lo pide en el problema, pero si nos preguntaran cuál es la población que tenemos que responder, ¿sí? Los postulantes del programa de capacitación, y la muestra serían 50 postulantes del programa de capacitación. Y como lo que estamos haciendo es estudiar la edad de los postulantes, la variable estaría siendo la edad. Si la tengo que clasificar a esa variable, es cuantitativa discreta, ¿sí? Porque no podemos hablar de una edad con decimal. Y la escala de medición, sí, es de intervalo. Recuerdan que siempre las edades tienen escala de intervalo porque el 0 no me indica ausencia de lo que se está midiendo. Bueno, les pide que calculen e interpreten la media aritmética, mediana, modo y desviación típica. Yo puse en rojo dentro de los contenidos que vimos ya, entonces esos temas lo podemos calcular. Bien. Edad. Para calcular la media aritmética, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta la fórmula que dimos en clase, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que dimos en clase? Para los datos agrupados en intervalos, para la media es el promedio, mira, aritmética es lo mismo que hablar de promedio, tenemos que usar la fórmula que ustedes tienen en el cuadernillo, en el apunte bibliográfico, que es cuando los datos están agrupados en intervalo. La media, cuando los datos están agrupados en intervalo, es el punto medio de cada intervalo por la frecuencia absoluta de cada intervalo. Hago frecuencia por punto medio más frecuencia por punto medio y así sucesivamente hasta que termine con cada uno de los intervalos y lo divido por el total de datos, que es 50. Sí, tengan en cuenta que en este caso estamos calculando una media aproximada. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuando yo digo que hay 5 postulantes que tienen 18 o 19 años, no sé si esos 5 datos corresponden o a 18 o a 19. Entonces lo que uno hace es calcular el punto medio o marca de clase, ¿sí? Y supone que todos esos datos corresponden al punto medio. Por eso se dice que cuando los datos están agrupados en intervalos, lo que se hace es calcular una media aproximada, ¿sí? Esto que está en rojo son cuestiones que yo fui agregando a lo largo del desarrollo del ejercicio. Entonces recuerden que la marca de clase, o lo que es lo mismo decir punto medio, se calcula haciendo 18 más 20, 38 dividido 2, 19. ¿Sí? Si calculo el primer punto medio, como todos los intervalos tienen amplitud 2, el próximo punto medio se calcula sumándole 2 a este punto medio, 21, y efectivamente 21 es la mitad entre 20 y 22, y así sucesivamente. Entonces, como el promedio es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad, estos 5 datos no sé a qué valor del intervalo se corresponden, entonces supongo que esos 5 postulantes tienen 19 años. Lo mismo con el próximo intervalo, 18 postulantes tienen 21 años, y así sucesivamente. Con eso nos da la fórmula.
5 por 19, más 18 por 21. Acá lo tengo al revés, puse frecuencia por punto medio, ¿sí? Es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. 5 por 19, más 18 por 21, más 10 por 23, más 6 por 25, más 5 por 27, más 4 por 29, más 2 por 31. Bien, hago toda esta suma de todos esos productos en la calculadora y el resultado me da 1166. Y el resultado lo dividimos por 50. Eso da 23,32. ¿Sí? Ustedes en el apunte que dimos a lo largo del curso, ustedes en este lado lo que hacían era fabricarse una columnita adicional en donde les aparecía exactamente, me voy a fijar en el del importe de luz. En el de importe de luz le aparecía punto medio y al costadito les aparecía XI por FI. Bien, y así sucesivamente con cada uno de los datos. Tengan en cuenta que en la consigna se pide calcular e interpretar la media aritmética. No solo tengo que calcularla, sino también tengo que decir qué me dice en el problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo la interpretamos? En primer lugar, como estamos hablando de una variable discreta, no podemos hablar que la edad promedio es de 23,32. Considero 23 porque está más cercano al 23. Entonces decimos, los postulantes, la interpretación para el programa de capacitación, tienen una edad promedio de 23 años. Fíjense en que este corresponde al cálculo y este corresponde a la interpretación. Se piden ambas cosas. Calcular e interpretar, ¿sí? Con el cálculo, si yo tengo un valor numérico pero no sé lo que me representa, no me estaría facilitando nada. Sí, recuerdan que yo dije que la media aritmética era una medida muy cotidiana, muy usada, ¿sí? Sobre todo para los docentes cuando calculamos el promedio de las notas, como para ver un valor representativo del rendimiento de un alumno, ¿sí? Bien. Otra de las medidas que se pide es la mediana. Bien, para la mediana, para los datos agrupados en intervalos, tiene que seguir una serie de pasos, ¿sí? Ustedes a esto le había quedado pendiente por leer, ¿sí? Recuerden que la mediana es el valor central, o sea que el 50% de los datos son menores a la mediana y el restante 50% mayores a la mediana. Menores iguales, mejor dicho, y mayores iguales. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan para calcular la mediana? ¿Sí? Tengan en cuenta que hay una fórmula para datos agrupados y una fórmula para datos no agrupados, como mencioné al principio de la clase. Primero voy a tener que calcular las frecuencias acumuladas, ¿sí? Las FI mayúsculas. Es por eso que yo acá las agregué en otra columnita en rojo. 5. 5 más 18, 23. 23 más 10, 33. 33 más 6, 39. Y así sucesivamente hago con cada una. ¿Sí? Bien. El primer paso es calcular las frecuencias acumuladas. Si no las tengo que calcular. Segundo paso, se calcula la posición de la mediana. Como es el valor central, se hace n, que es la cantidad de datos, dividido 2. Entonces, n vale 50. Posición mediana, n sobre 2. O sea, 50 dividido 2. Bien, eso me da 25. Pero ahora bien, ¿cómo interpretamos a la mediana? O sea, estamos en el paso B. Se observa en FI cuál es la primer frecuencia acumulada que coincide o supera a n sobre 2. Entonces, ¿qué digo? Yo sé que n sobre 2 me dio 25. Me voy a fijar en las columnas de las frecuencias acumuladas. ¿Cuál es la primer frecuencia acumulada que coincide con 25 o supera 25? Porque yo quiero que me acumule la mitad de los datos, porque estoy buscando un valor, ¿sí?, que tal que el 50% de los datos sean menores, o sea, el valor central. Acá no puede encontrarse la mediana, porque estoy acumulando 5 datos. Acá tampoco, porque estoy acumulando 23 datos, que no es la mitad.
Acá sí se encuentra la mediana porque tengo acumulado 33 datos. Bien, entonces con eso digo que la mediana se encuentra en el intervalo 22-24. Entonces, la mediana se encuentra en el intervalo 22-24. Aplico la fórmula. Una vez que hago eso, aplico la fórmula. En esa fórmula tengo un montón de letras. Ustedes no se preocupen porque en un futuro van a poder tener esas fórmulas para poder calcularla. La mediana va a ser igual a LI. ¿Quién es LI? El extremo inferior del intervalo donde cae la mediana. En mi caso, como tengo el intervalo 22-24, el LI vale 22, tal como lo indico acá abajo. Más n sobre 2, 25, menos FIA. FIA es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la mediana. La frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana es 23, porque ahí no me alcanzó, tuve que pasar al siguiente. Frecuencia acumulada del intervalo anterior a la mediana, 23. Por eso puse menos 23. Sobre FI. FI es la frecuencia absoluta del intervalo medianal. En ese caso, el intervalo medianal, ¿qué frecuencia absoluta tiene? Me fijo, acá está la mediana, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 10. Entonces, por eso coloqué sobre 10. Por el ancho del intervalo. En este caso, por el ancho del intervalo, porque me aparece por C. Por 2. ¿Sí? Entonces, haciendo todos estos cálculos me queda 22 más 25 menos 23, 2 sobre 10 por 2. Si hago esos cálculos, eso me da 22,4. ¿Sí? Considero 22, acá me confundí, considero 22. ¿Sí? Bien, ¿y cómo lo interpreto? También me pedía que lo calcule y que lo interprete. El 50% de los postulantes tienen 22 años o menos y el restante 50% 22 años o más. O sea que estoy encontrando el valor central. Tener en cuenta qué es la información que me da cada una de esas medidas. Por último me pide la moda. La moda es el valor más frecuente. Cuando tenemos los datos agrupados en intervalo, tenemos que también utilizar una fórmula determinada. ¿Qué hacemos? En primer lugar, esto lo saqué del apunte, determinamos el intervalo modal, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la sin acumular. Y luego aplico la fórmula. Bien, primero tengo que encontrar cuál es el primer intervalo, o sea, cuál es el intervalo que mayor frecuencia tiene. En ese caso, el intervalo 20-22, porque tiene frecuencia 18. Los otros ven que tienen todos menor frecuencia. Todos tienen menor frecuencia. Bien, entonces, el intervalo modal 20-22. Tengo que calcular si de 1 y de 2, porque LI es el límite inferior del intervalo modal. En este caso va a ser el extremo izquierdo, 20. El de 1 dice que es la diferencia entre la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia del intervalo anterior. Entonces tengo que hacer 18 menos 5 para el de 1, eso me daría 13. Para el de 2 tengo que hacer 18 menos 10. Bien, es por eso que tienen ustedes esos cálculos. 18 menos 13, 18 menos 10. Y luego lo colocan en la fórmula. De 1, 13 sobre de 1 más de 2 por el ancho del intervalo. Me da 21,23 al hacer ese cálculo. Como es una variable discreta, de nuevo considero que la moda es el valor más próximo, que es 21.
¿sí? Y finalmente esta sería la